su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfal podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. El Salmo 42, 1 y 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este canto se llama Necesito tu presencia. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, oh furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración.
necesito tu presencia. Muy buenas noches, queridos hermanos de nuestra amada iglesia, y también a toda persona que nos estuviera acompañando a través de esta transmisión. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, y doy gracias también a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes su bendita palabra. Quisiera que para empezar esta meditación oráramos al Señor. Le invito a que usted ahí en su hogar pueda inclinar su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos hable a nuestros corazones. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la vida eterna que nos has dado a todos los que hemos creído en tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por el perdón de pecados y la vida nueva que nos has dado. Y en esta hora quiero pedirte que hables a nuestros corazones con tu palabra. Ayúdame, Señor, dame sabiduría para exponerla correctamente. Y te pido que nos ayudes a oír tu voz, a ser humildes para escuchar lo que nos quieres enseñar, aquello que quieres que dejemos de hacer, aquello que quieres que empecemos a hacer o que volvamos a hacer si es que lo hubiéramos dejado de hacer, aquello que debemos seguir trabajando. Te pido que nos hables, Señor, con tu palabra y que toques nuestras vidas y nos bendigas con ella. Y te ruego, Dios, que nos permitas dentro de poco tiempo podernos volver a congregar y estar juntos los hermanos en armonía, aprendiendo de tu palabra y cantando himnos a tu nombre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén. Hace ya varios años, un servidor acostumbraba a llegar a correr a la ciudad deportiva. Aproximadamente en mis últimos semestres de la prepa y los primeros de la universidad, a un servidor le gustaba llegar a correr ahí y bueno, muchas veces me encontré a varios hermanos que también llegaban a correr. Yo estoy seguro que usted en algún momento, si es de aquí de Villahermosa, ha corrido en ese lugar. Y sabemos que ese lugar, la ciudad deportiva, no está sobre una superficie plana, sino que hay algunas partes más altas que otras. Y cuando corremos lo podemos notar. Hay partes que cuando estamos corriendo allí están cuesta abajo y otras que están cuesta arriba. En el caso de un servidor que corría en el mismo sentido que iban los autos, pues la parte que está cuesta abajo era la de las albercas y me gustaba pasar por ahí porque bueno, era la parte que estaba hacia abajo. Pero después, ahí a la altura del plantel 1 o también donde está el DIF y las canchas de fútbol rápido, pues esa parte está hacia arriba. Y muchas veces deseé que no estuviera cuesta arriba porque después de darle varias vueltas pues ya se sentía el cansancio. Estoy seguro que si usted ha corrido ahí, cuando pasa por las partes que están cuesta arriba, pues sí, sí se siente el trabajo, pero aún así seguimos corriendo, a pesar de que pues vamos hacia arriba y a pesar de que cuesta un poco más de trabajo, pues corremos y la gente que está ahí también corre, a pesar de que está hacia arriba. Y yo menciono esto, hermanos, porque quiero ilustrar una realidad que a veces pasa en nuestras vidas. Muchas veces las cosas están cuesta arriba y las circunstancias, las cosas que están a nuestro alrededor, no parecen estar a favor de las cosas que queremos o debemos hacer. Hay cosas que tenemos que hacer y parece que el camino está cuesta arriba. Y por supuesto que quiero dirigir esto hacia la vida cristiana. Cuando nosotros queremos hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, en ocasiones nos vamos a encontrar con el tramo cuesta arriba y nos va a demandar más esfuerzo, nos va a demandar más trabajo. Y quizá haya quienes desearan que no fuera así. Hay quienes les gustaría que no hubiera que ir contracorriente. Hay a quienes les gustaría que siempre todo fuera viento en popa, que no tuviéramos que ir contra viento y marea. Hay a quienes les gustaría que los cristianos no nos rechazaran, que no nos persiguieran, que todo fuera fluido, que no tuviéramos que ir contracorriente.
Y hay muchos que están esperando que las circunstancias estén así, a favor y todo normal, para hacer lo que Dios les ha mandado. Ahora, Dios nunca nos dijo que las cosas iban a ser así siempre. Dios nos ha dicho que en este mundo vamos a ser perseguidos. Nos ha dicho que nos tenemos que esforzar, que las circunstancias alrededor no siempre van a estar a nuestro favor. Y yo le quiero preguntar algo, hermano. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Se ha sentido como que quisiera que las cosas fueran fluidas? ¿Se ha sentido alguna vez y decir, ay, se ha sentido afligido porque va contracorriente? Quizá alguna vez ha pasado así. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, a pesar de que las circunstancias estén en nuestra contra. Y yo por eso quiero compartir con ustedes este mensaje en esta noche, hermanos. Y le he puesto por título, a pesar de las circunstancias. Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer, cosas que Dios nos manda a hacer. Y las circunstancias no siempre van a ir en esa misma dirección. Pero nosotros tenemos que obedecer y hacer lo que Dios nos manda a pesar de las circunstancias. Y yo espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para su vida y oro a Dios para que así sea, como lo ha sido también para mi vida. Por lo tanto, quiero pedirle que abra su Biblia en el primer libro de los Reyes de Israel. Primer libro de los Reyes de Israel. Y le voy a pedir que en la medida de lo posible pueda usted leer en voz alta estos versículos desde su casa. En la medida de lo posible, por supuesto. Vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer, por favor, el versículo 1 de este capítulo. Dice la palabra de Dios así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La Biblia dice que el profeta Elías va y se presenta ante el rey Acab para darle palabra de Dios, para darle un mensaje de parte de Dios. Que en este caso el mensaje es el siguiente: no va a llover durante unos años sobre la nación de Israel. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, si nos vamos unos versículos antes, la Biblia dice que el rey Acab, hasta ese momento que él es rey, ha sido el peor de todos los reyes, haciendo lo malo y por consecuencia desviando al pueblo de los caminos correctos. Entonces Dios manda a Elías para proferir juicio contra ellos y decirles: no va a llover sobre la tierra por años. Ahora, esto iba a ser totalmente devastador, porque sin lluvia no hay fruto de la tierra, no hay agua, no hay comida para los animales. Por lo tanto, los animales que servían también para el sustento, para comer, ya no van, se van a morir. Y Dios manda a Elías a darle ese aviso al rey Acab. Y es ahí cuando Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Querit, donde pasa eso que muchos conocemos, cuando los cuervos llegaban a darle de comer a Elías y él bebía agua del arroyo. Dios sustentó a Elías ahí mientras había una sequía. Pero la Biblia dice que entonces el arroyo se secó y Dios le da una instrucción a Elías. Vamos a leer, por favor, los versículos 8 y 9 de primer libro de los Reyes, capítulo 17. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dice a Elías que vaya a la ciudad de Sarepta en Sidón, a 160 kilómetros del lugar donde se encontraba, del arroyo de Querit. Y le dice que ahí la va a sustentar. ¿Lo va a sustentar quién? Una mujer viuda, una mujer de la que ha perdido a su esposo. Y ahora leamos el versículo 10, dice: entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías llega a la ciudad que Dios le ordenó, y en la puerta de la ciudad se encuentra a la mujer viuda que le iba a sustentar. Y a partir de este versículo comenzaremos a ver algunas cosas que hizo la mujer viuda,
que hizo el profeta Elías a pesar de las circunstancias, que en este caso, pues era el hambre, la sequía que había alrededor de ellos. Pero ellos hicieron tres cosas a pesar de las circunstancias. Tres cosas que nosotros también debemos hacer a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, hermanos, espero que podamos tomar ánimo y aliento al ver lo que hicieron estas personas a pesar de las circunstancias. Vamos a comenzar. La primera es la siguiente: desechar el temor y obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Vamos a leer, por favor, versículos 10 al 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías llegó seguramente con sed de un largo viaje en un lugar seco, donde no está cayendo agua, donde no hay rocío, y le dice a esta mujer viuda: por favor tráeme un vaso de agua, a lo cual ella accede y ya iba por el vaso de agua, pero Elías le dice: espera, tráeme también un bocado de pan. Y ella le responde: Dios sabe que no tengo pan para darte, no tengo más que un puñito de harina y un poco de aceite, y lo iba a preparar para mí y para mi hijo, y después nos íbamos a dejar morir. Ahora, vamos a imaginarnos la gravedad de la situación, cómo está el hambre en ese lugar, para que esa mujer haya ya decidido: nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Una madre hace lo que sea por su hijo, pero ahorita es tan grave el hambre, la sequía, no hay alimentos, que esta mujer ya no hay más, y dices: nos vamos a comer esto y nos vamos a dejar morir. Las circunstancias alrededor no se presentaban favorablemente, por así decirlo, para que esta mujer hiciera lo que se le está pidiendo. Ella no tiene la manera, aparentemente, hasta ese momento, para darle a Elías lo que le está pidiendo. Ahora yo le quiero preguntar, hermano, ¿usted alguna vez se ha sentido así con alguno de los mandamientos de Dios? Porque Dios nos manda a hacer cosas en su palabra. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Decir: Señor, las circunstancias, ¿nos estás pidiendo esto de verdad? Señor, ¿cómo me pides que hable de Cristo? Mira cómo nos tratan, mira lo que nos hacen a los cristianos, nos rechazan, nos burlan, no nos escuchan. ¿Nos mandas a predicar, Señor? Está difícil. Señor, me pides que viva de una manera íntegra, yo lo sé. Quieres que haga las cosas con honestidad, pero en el trabajo nos presionan. Es difícil, Señor, hacer eso que nos estás pidiendo. Señor, me mandas a dar mis ofrendas, a ser generoso con los que padecen necesidad, pero la situación económica está difícil, Señor. Está difícil la situación. Me cuesta hacer eso que tú me pides. Y miren, hermanos, esta semana alguien me dijo a manera de broma lo siguiente, pero yo creo que es posible que alguien pueda llegar a sentirse así. Me decía alguien: oye, ¿y si no nos volvemos a congregar? ¿Cómo le vamos a hacer para casarnos entre cristianos si no nos estamos congregando? Me lo decía esta persona, me lo decía a manera de broma, pero es posible que alguien se sienta así, que diga: bueno, ¿cómo nos vamos a casar entre cristianos si no nos estamos congregando, verdad? Y dice: ¿cómo le hacemos? Yo le pregunto, hermano, ¿se ha sentido usted alguna vez así de decir: ¿cómo le hacemos? Mire lo que está pasando alrededor y Dios nos está pidiendo que hagamos esto. Así se sentía precisamente la viuda de Sarepta. Dice: no tengo pan, ¿cómo le hago? Pero mire el versículo 13. Vamos a ver lo que le dijo Elías. Elías le dijo: no tengas temor, ve haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, Elías no le dijo: ay, bueno, está bien, pues no, ahorita vemos cómo le hacemos, no te preocupes. No, primeramente, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor. Esta mujer tenía temor, hermanos.
Ella ya tenía la idea de que su hijo y ella se iban a morir de hambre. Ella tenía temor como una persona normal ante una situación difícil. Pero le dice Elías, no tengas temor. Y le añade, ve, haz como has dicho. Pero primero dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Y dice, qué abusivo Elías, ¿no? Podríamos decir, qué abusivo. Pero no, hermanos, Elías no está siendo abusivo. Lo que pasa aquí es que la orden de Dios para la mujer viuda sigue siendo la misma. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a esa mujer viuda? Sustentar a Elías. Lo vimos en el versículo 9, cuando Dios dijo, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sí, las circunstancias están difíciles. Aparentemente las circunstancias no están a favor de lo que está pidiéndole a esta mujer, pero la orden prevalece. A pesar de lo que está pasando, la orden para esa mujer sigue siendo la misma. Y eso pasa también en nuestro caso, hermanos. A pesar de las circunstancias, los mandamientos de Dios para nosotros siguen estando vigentes. Las circunstancias no derogan o cancelan los mandamientos de Dios para nuestra vida. Ahí siguen y Dios sigue deseando y pidiéndonos que le obedezcamos, a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por eso muchas veces Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no tengas temor, no temáis, porque ciertamente las circunstancias causan temor en nosotros. Pero Dios nos dice, no temas, obedéceme, no tengas temor. Y yo le quiero preguntar, hermano, ¿hay algún mandamiento de Dios para usted por el que las circunstancias han hecho que tenga temor de obedecer? ¿Tiene usted temor de obedecer algún mandamiento de Dios por las circunstancias? Dios nos dice que no temamos. Y de hecho lo que vamos a ver en el siguiente punto nos va a reforzar mucho esto. Pero de entrada, hermanos, a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que desechar el temor y obedecer lo que Dios nos dice. A pesar de las circunstancias, tenemos que hacer lo que Dios nos pida. A pesar de lo que pudiera venir, a pesar de lo que pasa alrededor, a pesar de que lo que está sucediendo alrededor nuestro haga difícil, por así decirlo, lo que Dios nos está pidiendo. Hay que obedecer a Dios, hermanos, a pesar de las circunstancias. Ahora, no es porque Dios sea un abusivo ahí que nos quiere estar haciendo sufrir, no es por eso. Esto nos lleva a lo segundo que tenemos que hacer a pesar de las circunstancias. Número 2, nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Mire, el versículo 3 en su parte final y en el versículo 14 dice lo siguiente. Ayúdeme a leerlo, por favor. El versículo 3 al final dice, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren, hermanos, Elías le está dando a esta mujer viuda una promesa de parte de Dios. Y le dice, Dios ha dicho que ni la harina ni el aceite te van a faltar todo el tiempo que esté la sequía. Ahora, por el contexto de la Biblia y otros pasajes sabemos que esa sequía duró 3 años y 6 meses. Así lo dijo el Señor Jesús en Lucas 4 y está también en Santiago capítulo 5. Pero hasta este momento que nosotros estamos leyendo el primer libro de los Reyes, Dios no ha dicho que son 3 años y 6 meses, o Elías tampoco lo ha dicho. A lo mejor ellos todavía no saben cuánto va a durar esa sequía y no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Pero Dios le está prometiendo a esta mujer, la harina de la tinaja no te va a faltar, ni el aceite tampoco todo el tiempo que haya esta sequía. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Esa promesa ahí está, pero ¿qué tiene que hacer ella? Primero, ella tiene que obedecer, ella tiene que hacerle la torta cocida a Elías. Y vamos a ponernos en sus zapatos, hermanos, en los zapatos de esta mujer viuda de Sarepta. Antes de que ella no le falte ni el aceite ni la harina, como Dios se lo está prometiendo, ella se tiene que acabar el poquito de harina que le queda y el aceite. No, mire, qué interesante. Para que no le falte, se tiene que acabar lo que le queda. ¿Será que habrá sido fácil para ella hacerle eso a Elías?
A lo mejor hubiera sido más fácil si ella hubiera tenido un poco más de harina y un poco más de aceite, o si hubiera llegado Elías con una caja llena de harina, pero ella le está diciendo: hazme primero la torta, acábate esa harina y acábate ese aceite, porque Dios ya te prometió, Dios te promete que no te va a faltar, obedece. Y digamos que de alguna manera pues esta mujer viuda de Sarepta pues no tiene evidencia, vamos a llamarlo así, palpable de decir no me va a faltar, pero tiene la promesa de Dios: no te va a faltar, no te va a faltar ni harina ni aceite. Y hermanos, nosotros para obedecer a Dios a pesar de las circunstancias tenemos que creerle, porque Dios, además de sus mandamientos, nos da sus promesas. Dios nos manda a ser discípulos, sí, nos critican, sí, nos burlan, sí, nos persiguen, sí, pero Dios dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente las circunstancias se ven difíciles, pero como el mandamiento de Dios prevalece, las promesas de Dios también prevalecen. Y si nosotros obedecemos a Dios, Él nos va a cumplir sus promesas, Él es fiel. Dios nos manda a ser generosos, a ayudar a aquellos que tienen necesidades. Dios nos manda a dar nuestros diezmos, pero también nos da sus promesas. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, a través del salmista, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Proverbios 10:3 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Proverbios también dice que el alma generosa será prosperada. Dios nos da sus mandamientos, pero también nos da sus promesas. Y nosotros tenemos que creerle, creer que Él va a cumplir lo que Él nos ha dicho, y nosotros tenemos que obedecer creyéndole. Joven, Dios nos manda a no unirnos en yugo desigual. No importa qué tan atractiva sea esa persona que tú conoces, no importa cuánto se vaya a extender la cuarentena, tú tienes que hacerle caso a Dios. Él no quiere que te unas en yugo desigual. Y mira, Dios dice en Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Joven, Dios eso piensa de ti. Dios no cree bueno que tú estés solo. Confía en Él, tú hazle caso, Él te va a dar tu pareja a su debido tiempo. Tú créele y obedécele, no te unas en yugo desigual. Joven, honra a tus padres, obedéceles en el Señor. Tal vez sí, a lo mejor ellos no son creyentes y son de una manera duros, ásperos, pero tú obedece a Dios. Obedece a tus padres en el Señor y a ti te va a ir bien, como Dios lo ha prometido. Hermanos, tenemos que creerle a Dios, creer que Él va a cumplir con lo que nos ha prometido. Nos da sus mandamientos, pero también nos da sus preciosas promesas. Y miren, vamos a ver los versículos 15 y 16 del primer libro de Reyes. 17, 15 y 16. Dice: entonces ella, la viuda de Sarepta, fue e hizo como le dijo Elías. Obedeció. Hizo primero la torta para Elías. Se terminó su harina, se terminó su aceite. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, Elías, y ella, y su casa. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios cumplió su promesa para la viuda de Sarepta, porque ella le creyó y le obedeció. Ella confió en Dios en que la harina no iba a faltarle y obedeció la orden que Dios le había dado: sustentar a Elías. Sí, hermanos, había muchísima hambre en la tierra. Había una escasez de recursos gigantesca. Pero a esta mujer que le creyó a Dios para obedecerle, no le faltó. Y bien dijo el Señor Jesucristo en Lucas 4, 25 y 26: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había mucha gente necesitada, había muchas viudas,
pero a la que le creyó a Dios y le obedeció, no le faltó. Hermanos, las promesas de Dios son fieles para aquellos que le creen y le obedecen. Por eso, hermanos, nosotros no debemos temer, debemos confiar en el Señor, debemos creerle. Él cumple sus promesas y sus promesas prevalecen a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no hacen que Dios deje de cumplir lo que Él ha prometido. Sus promesas son verdaderas y cuando nosotros le obedecemos a Dios, las podemos disfrutar, las podemos alcanzar. Hermanos, ¿creemos que Dios cumple sus promesas? ¿Creemos que Dios es fiel? Él ha prometido, Él ya lo prometió y Él lo va a cumplir. Nosotros solo tenemos que hacer la parte que nos corresponde y ahí es donde nosotros tenemos que creerle, creer que Él va a cumplir lo que ha dicho. Y yo le obedezco porque sé que Él va a cumplir lo que me ha prometido. El problema es que a veces las circunstancias nos hacen que le dejemos de creer a Dios y llego a dudar y a decir, ¿será que Dios va a cumplir lo que me ha dicho? Si las circunstancias están así, Dios cumple, hermanos. Dios cumple lo que promete. Solo le recuerdo el ejemplo a Sara, cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y Sara estaba escuchando por detrás de la carpa y dice Sara, a hombre de 100 años le van a hacer hijo y a mí que me ha cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara, ¿qué estaba viendo? Las circunstancias. Y ella dice, a hombre de 100 años le van a hacer un hijo. Pero el que lo estaba prometiendo era Dios, hermanos. No seamos así. Vamos a creerle a Dios y vamos a obedecerle a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no derogan las promesas de Dios. Dios cumple lo que promete. Esta mujer disfrutó de esas bendiciones porque le creyó a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que desechar el temor y obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Y debemos creer en sus promesas a pesar de las circunstancias. Pero vamos a ver una más. Tercera y última. Ayúdeme a leer, por favor, los versículos 17 al 19. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. La Biblia dice que el hijo de esta mujer viuda se enfermó de una manera tan grave que murió. Ese fue un golpe muy duro para esta mujer. Ella ya había perdido a su esposo y ahora pierde a su hijo. Ella, pues en ese golpe tan duro, va y le echa la culpa a Elías. Le dice, oye, profeta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué causas esto en mi vida? Pero Elías le dice, dame acá a tu hijo. Ella tiene a su hijo aquí en su regazo. Y Elías le dice, dámelo. Lo toma y sube a su habitación para hacer una tercera cosa que vamos a ver. Nuestro tercer punto es orar a Dios a pesar de las circunstancias. Mire lo que dice el versículo 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Elías está clamando a Dios. La situación está tremenda. Aparentemente no hay solución. Es muy difícil lo que está pasando. El niño ha muerto, pero Elías está clamándole a Dios. Está rogando por el niño. Y mire, vamos a leer el versículo 21. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahora, hermanos, ¿qué le está pidiendo Elías a Dios? Elías le está pidiendo a Dios que resucite a este niño. Y mire, la Biblia nos habla de resurrecciones. Lo vemos con el Señor Jesucristo, sin duda alguna. Lo vemos con el apóstol Pedro, con Pablo, con el que se durmió en aquella predicación, ¿se acuerda? Pero mire, hasta este punto de la Biblia, en primer libro de Reyes 17, la Biblia no ha narrado ninguna resurrección. La Biblia no tiene registrado que un muerto haya revivido, ni en los 5 libros del Pentateuco, ni en Josué, ni en Jueces, ni en Ruth, ni en los 2 libros de Samuel. La Biblia no registra una resurrección, pero Elías le está pidiendo a Dios que resucite a ese niño, porque Elías sabe que Dios todo lo puede.
Elías sabe que a pesar de que la circunstancia es muy difícil, es muy dura, sabe que Dios puede obrar y le dice: Dios, vuelve el alma de este niño. Y mire el versículo 22, hermano. Tremendo, mire la primera frase. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios, desde su santo trono en el cielo, escuchó la voz de Elías que clamaba desde su cuarto por ese niño. Y Dios recompensó la fe de Elías. Y el niño revivió. La primera resurrección que narra la Biblia. ¿Se imagina el gozo de esa mujer? Ella vio a Elías subir con el niño en sus brazos muerto, y vio bajar a Elías caminando y a su hijo caminando también. Y le dijo a este profeta a la mujer: ve, tu hijo vive. Esa circunstancia parecía irremediable, ya no había solución aparentemente. Pero Elías oró al Señor, sabiendo que Dios todo lo puede, y Dios escuchó. Y miren, hermanos, yo no le estoy diciendo esto para que oremos para resucitar muertos o para hacer cosas como esas. Yo le quiero animar y fortalecer recordándole una promesa que la palabra de Dios tiene para nosotros. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios pidiendo conforme a su voluntad expresa en las Sagradas Escrituras, creyéndole con una vida de obediencia a sus preceptos, Dios escucha, hermanos. Y podemos orar a Él aun cuando las circunstancias están difíciles. Podemos pedir conforme a su voluntad y con la confianza de que Él nos oye. A lo mejor oramos en nuestro cuarto a solas o en algún lugar, tal vez oramos en voz baja o en nuestro corazón, pero Dios oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Y Él puede tratar en nuestra vida a pesar de las circunstancias. Él obra, porque Él todo lo puede hacer. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Cristo, cuando estaba hablando de la salvación, dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y cuando Sara se reía y decía: a hombre de 100 años le van a hacer hijo, y Dios lo sabía, y le dice Dios a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Y hace una pregunta a Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y la respuesta sigue siendo la misma: para Dios no hay cosa difícil, hermanos. Y vamos a tomar ánimo y a tener gozo sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Y podemos orar conforme a su voluntad y descansar sabiendo que Él nos escuchó, sabiendo que Él tiene poder para obrar en nuestras vidas a pesar de las circunstancias. Porque cuando un creyente que le cree a Dios y le está obedeciendo y que pide conforme a su voluntad, Dios escucha. Claman los justos y Jehová oye. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, vamos a orar a Dios a pesar de las circunstancias y vamos a orar conforme a su voluntad, creyéndole y obedeciéndole. Joven, créele a Dios. No te unas en yugo desigual. Y ora por tu pareja y dile: Señor, yo te quiero obedecer. Yo no quiero unirme en yugo desigual, Padre. Yo quiero hacer lo que tú me dices. Yo quiero casarme con un creyente y buscarte y hacer tu voluntad a su tiempo, Señor. Súpleme a mi pareja. Y Dios oye, porque tú estás pidiendo conforme a su voluntad. Y descansa, porque Dios todo lo puede hacer y en su soberana voluntad, a su debido tiempo, te va a responder. Amados hermanos, ciertamente a veces la situación económica está difícil, pero vamos a ser fieles a Dios. Vamos a ser generosos. Vamos a dar lo que Él nos manda a hacer. Y Él va a suplir. Y oremos y digamos: Señor, suple mis necesidades. Y Dios oye, hermanos. Y Dios escucha. Y Él tiene el poder para suplirnos de la manera que Él la quiera hacer. Y podemos orar y descansar, sabiendo que Dios va a suplir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, tal vez tenemos familiares que no quieren buscar a Dios.
Les hemos hablado de Cristo y ellos no quieren. Pero vamos a obedecer a Dios y vamos a seguirles predicando. Y aun si ellos nos dijeran, ya no me hables más de Cristo, vamos a seguir orando y vamos a pedir por ellos, porque el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el Antiguo Testamento dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Dios escucha esa oración y Él tiene el poder para tratar con nuestro familiar que no quiere saber nada de Dios. Y podemos descansar sabiendo que hemos pedido conforme a su voluntad y que Él tiene el poder para trabajar en eso. El problema, hermanos, es que muchas veces dejamos de orar por las circunstancias. Y ya dejé de orar. Jóvenes han dejado de orar por su futura pareja. Hemos dejado de orar por nuestros familiares que no creen en el Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos, a pesar de las circunstancias. Y descansando sabiendo que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y que Él tiene el poder para hacer lo que sea. La viuda de Sarepta había perdido a su hijo. A lo mejor ella ya lo daba por muerto. Pero Elías sabía que Dios lo podía levantar. Y oró al Señor a pesar de las circunstancias. Como conclusión, hermano, quisiera que meditáramos en estas preguntas. ¿Qué cosas he dejado de hacer por las circunstancias? ¿He dejado de obedecer a Dios por temor? ¿He dejado de creer en sus promesas? ¿Hay peticiones que he dejado de llevar en oración por causa de las circunstancias? A veces se nos ha pasado eso y lo hemos dejado de hacer por causa de lo que vemos alrededor. Pero ¿por qué no tomar la decisión, hermanos, de hacer estas tres cosas a pesar de las circunstancias? Que con la ayuda de Dios las podamos hacer. Ese mandamiento de Dios que dejé de hacer por temor a lo que yo veía, vamos a retomarlo, vamos a obedecer a Dios. Esas promesas en las cuales ya dejé de abrazar por lo que yo veo a mi alrededor, vamos a abrazarlas, a apropiarnos de ellas. Y esas peticiones que dejamos de llevar a Dios en oración, que son conforme a su voluntad, vamos a volver a orar por ellas, porque Él oye nuestras oraciones. Él oye cuando oramos conforme a su voluntad. Ciertamente, hermanos, muchas veces vamos a tener que ir cuesta arriba, pero tenemos que ir a pesar de las circunstancias. Dios nos ayuda y nos da todo su respaldo cuando le queremos obedecer. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Vamos a seguir a Dios a pesar de las circunstancias. Vamos a orar. Bendito Señor que moras en el cielo, te damos las gracias por estos pasajes que nos has dejado, que son para nuestra enseñanza, que son de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a obedecerte a pesar de las circunstancias, a creer en tus promesas a pesar de lo que veamos alrededor y a no dejar de orar, sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes y que tú tienes todo el poder para obrar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres a pesar de las circunstancias. Nos ponemos en tus manos y pido tu bendición para cada uno de mis hermanos. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos pronto. Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor.